Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a revisar un texto corto, pero que la verdad da para pensar bastante. Se titula Reflexión cuando la mentira cambia de rostro. Hola, sí, y viene de una obra, digamos, más grande. La luz del mundo, la mentira cambia de rostro. Exacto. Y aunque es breve, como dices, nos sirve como una ventana, ¿no? Para ver algo que es bien interesante. Ajá, ¿Cómo puede ir cambiando el discurso de una institución? Pues, cuando enfrenta una crisis fuerte. En este caso, acusaciones contra su líder. así es. Y lo interesante es seguir esa posible transformación, ¿no? Cómo una narrativa se va adaptando o no, frente a los hechos. Justamente. La idea aquí es rastrear esa secuencia de declaraciones que el texto le atribuye a la organización La Luz del Mundo. Y más allá del caso puntual, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las historias que contamos cuando la realidad presiona Claro, cómo se ajustan, o se rompen? cómo cambian. Eso es lo que vamos a tratar de explorar, basándonos siempre en lo que dice esta fuente. Me parece un enfoque muy bueno, porque no es solo, digamos, enlistar lo que dijeron, No. sino intentar entender la lógica o la posible estrategia que el propio texto sugiere que hay detrás de esos cambios. ¿Son ajustes, nada más? ¿O contradicciones ya más de fondo? Intentos de controlar daños, quizá. Podría ser. El fragmento nos da pistas, para pensar en todo eso. Bueno, arranquemos por donde empieza el texto. Describe la reacción, digamos, inmediata de la organización justo después de la detención de su líder. ¿Sí? Y la postura que reportó fue tajante, cito, no hay víctimas, así, rotundo. Uf, y esa firmeza inicial es muy significativa, ¿no? El texto la presenta casi como una declaración de fuerza. Claro, en comunicación de crisis, una negación así tan absoluta, pues busca proyectar certeza, control, como decir, aquí no pasa nada. Cerrar filas, quizá. Exacto. Y podría interpretarse, si seguimos la línea que el texto luego critica con eso de la elección perfecta, como un reflejo de esa supuesta infalibilidad. Casi como decir, es imposible que algo así pase aquí. Entiendo, una postura que busca ser como un escudo inmediato. Ajá, Pero bueno, como sabemos, las narrativas pocas veces se quedan quietas en medio de una tormenta, ¿no? no, claro que no. Y el texto nos dice que esta primera versión, pues no se sostuvo mucho tiempo. Así parece indicar. Cito de nuevo. Después, cuando la verdad empezó a salir a la luz, dijeron, no las conocemos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿cierto? Sí, totalmente. Porque ya no es negar el hecho en sí, ¿No? sino negar el vínculo con las personas. Ah, mira qué cambio. Exacto. Y lo que el texto subraya es justo ese matiz. Pasar de no existen víctimas a no conocemos a esas supuestas víctimas. Un cambio sutil, pero Clave. crucial, sí, en términos de defensa. Y fíjate que el texto lo relaciona directamente con eso de que la verdad empezó a salir a la luz. Claro. Sugiere que es una reacción a información nueva o a testimonios que ya hacían muy difícil sostener la negación total. Como que ya no se podía tapar el sol con un dedo, digamos. Algo así. Es una táctica que se ve seguido, ¿no? Cuando no puedes negar el evento, pues intentas distanciarte. Poner tierra de por medio. Justo, reduces el perímetro de lo que niegas. Es como si esa primera muralla se agrietara y tuvieran que construir otra defensa un poquito más atrás. Buena analogía, sí. Y la reflexión no para ahí. Describe un tercer momento que es, bueno, francamente intrigante. A ver. Dice que después vino una aceptación, pero de una forma muy, muy particular. Entre susurros. ¿Entre susurros? Sí. La frase que el texto recoge es, sí las conocemos, son de la iglesia. ¿Qué contraste con las declaraciones públicas de antes? Wow, ese detalle del susurro que menciona la fuente es potentísimo para la interpretación que da el autor, claro. ¿Por qué? ¿Qué sugiere? Pues abre la puerta a pensar en una posible dualidad en la comunicación. ¿Cómo así? Por un lado, la postura oficial, la pública, que quizá todavía mantenía cierta distancia, ¿no? Ok. Y por otro, un reconocimiento que, según dice el texto, circulaba más en privado. Quizá no oficialmente o con menos seguridad. Como un secreto a voces. Justo eso. El texto lo pinta así, como una admisión que no se atreve a decir su nombre en voz alta todavía. Y eso plantea preguntas sobre la dinámica interna, ¿verdad? ¿A quién le llegaban esos susurros? Exacto. Era una forma de manejar la información adentro, quizá para preparar a la gente más cercana para lo que venía, pero sin derrumbar todavía la narrativa oficial.
Podría interpretarse así, siguiendo la lógica del texto, como una gestión diferenciada de la información según a quién iba dirigida. Ya. O quizá como una etapa intermedia, donde la negación total ya no es viable, ni para adentro, pero la admisión pública completa todavía, pues no es una opción. El susurro como un espacio intermedio. Como un espacio liminal, sí, entre negar y aceptar. Es una descripción que evoca cierta incomodidad, ¿no? Ujú. Una verdad que quiere salir, pero todavía se la contiene. Qué imagen tan gráfica la que pinta el texto. Y eso nos lleva al último eslabón de esta cadena que describe la reflexión, Ajá. situándonos ya en el contexto de un caso federal. Y aquí, la postura que se reporta vuelve a cambiar el foco. ¿Ahora hacia dónde? Ya no se centra en las personas, si existen, si las conocían, sino en las pruebas. La alegación que el texto menciona es: no se puede mostrar la evidencia porque no existe. Ah, mira tú. Volvemos a una forma de negación, pero ahora más procesal, técnica. Exacto. Si vemos el cuadro completo que nos va dibujando el texto, este es otro giro estratégico interesante. Sí, ¿verdad? Ya no se debate la realidad de las víctimas o si las conocían, sino la validez o la existencia misma de la evidencia dentro de un proceso legal específico. Claro, es otro terreno. Es un argumento para otro público, digamos, el sistema judicial, y con reglas distintas a las de la opinión pública o la comunicación interna. Y el texto lo presenta como la última mutación de esa narrativa de defensa que viene describiendo. Justamente. Y es precisamente esta secuencia de aparentes giros la que el texto usa para confrontar directamente. Lanza unas preguntas que resuenan fuerte. ¿Cuáles son? Dice: ¿en qué quedamos? ¿No había víctimas? ¿O no se pueden mostrar sus pruebas? ¿No las conocían o eran sus hermanas en la fe? Uf. Preguntas retóricas, claro, pero que encapsulan toda la atención. Sí, resumen las contradicciones que el autor quiere poner sobre la mesa. Exacto. Esas preguntas funcionan como el clímax del argumento del fragmento. Subrayan esas insistencias que se perciben a lo largo del tiempo. Y justo después de plantearlas, Justo después, el autor mete su tesis central, su interpretación de por qué pasaron estos cambios. Afirma, y esto es clave para entender su punto, que la doctrina de la elección perfecta ha mutado en un manual de contradicciones. a ver, detengámonos un poquito ahí. La elección perfecta. El texto sugiere que esta doctrina, esta idea de una guía, infalible, sin error, es central para entender el problema. Ajá. ¿Cómo choca esa idea con la secuencia de declaraciones que se describe? Pues el texto lo plantea como un choque frontal. A ver, si la premisa es la perfección, la infalibilidad, eso de la elección perfecta, entonces admitir errores, reconocer víctimas o incluso cambiar de versión, pues resulta problemático doctrinalmente. Claro, no cuadra. No cuadra. La hipótesis del autor es que la necesidad de responder a las acusaciones y a la evidencia que iba saliendo, la verdad incómoda como la llama, obligó a la organización a tomar posturas que contradecían esa imagen de perfección. Entonces, cada cambio de narrativa sería: Sería, desde esta perspectiva que ofrece el texto, una fisura en esa doctrina base. Y el manual de contradicciones sería el resultado de intentar defender lo indefendible sin renunciar a esa premisa de perfección. entiendo. La reflexión sugiere que la realidad de la crisis forzó a la narrativa a retorcerse de formas que ya no encajaban con sus propios fundamentos ideológicos. Exactamente. Y el texto profundiza en esta idea del manejo de la verdad incómoda. Cito otra frase fuerte: porque cuando la verdad incomoda se esconde detrás de excusas nuevas. Uf. El autor no lo ve como simple confusión, ¿eh? Le atribuye una intención, un patrón. Sí, el texto sugiere una estrategia adaptativa, un cambio deliberado de excusas o de argumentos para eludir o neutralizar esa verdad incómoda. Y esto nos lleva a pensar en los mecanismos de defensa, ¿no? No solo los individuales, sino los institucionales. Totalmente. ¿Cómo manejan las organizaciones la información que amenaza su reputación, su autoridad o incluso su cohesión interna? Es una pregunta clave. Y el texto propone que, en este caso específico, la respuesta fue una serie de maniobras en el discurso, de cambios de fachada. Y esto conecta con la perspectiva de los miembros de la organización, los fieles. El texto hace una afirmación bastante fuerte sobre ellos, vista desde la óptica del autor, claro. ¿Qué dice? Dice: y mientras tanto,
Los fieles siguen creyendo que defender una mentira es defender a Dios. Fuerte, sí. ¿Y qué nos dice eso sobre la dinámica entre el liderazgo, la creencia y el manejo de información, pues, adversa, según esta fuente? Pues es una observación crucial dentro del análisis que hace el texto. Apunta a un posible fenómeno de disonancia cognitiva quizá, ¿O de reinterpretación? o de reinterpretación motivada por la fe y la lealtad. Sugiere que para los seguidores que están muy comprometidos, la lealtad a la institución y al líder puede ser tan fuerte Tan fuerte. que cualquier información negativa se reinterpreta. Se ve como un ataque de afuera o como una prueba de fe. Claro. Y entonces defender la postura oficial, aunque desde afuera parezca contradictoria. Se convierte en un acto de devoción. Exacto. El texto plantea que la mentira, siempre según la perspectiva del autor, se redefine internamente como defensa de la fe. Es un mecanismo psicológico y social muy poderoso, ¿no? Sobre todo en grupos con lazos de identidad y creencias muy fuertes. ¡Poderosísimo! Entonces, visto así, el texto no solo describe los cambios de discurso, No. sino que intenta explicar por qué esos cambios pudieron ser aceptados o incluso defendidos por los propios miembros, a pesar de las aparentes contradicciones. Exacto. Pinta un cuadro complejo de lealtad, creencia y gestión de crisis. Ofrece una interpretación de cómo interactúan la estrategia de comunicación de arriba De la cúpula, sí. y cómo la recibe la base. Y todo eso enmarcado en un contexto doctrinal muy específico, la elección perfecta, que según el autor entra en crisis. Justamente. Ofrece esa lectura completa. Hagamos una pausa para recapitular un poco el viaje que nos propuso este fragmento. A ver si lo seguimos bien. Dale. Empezamos con una negación absoluta. No hay víctimas. Ajá. Luego, ante lo que el texto llama la verdad que empieza a salir, un cambio. No las conocemos. Segundo paso. Después, un reconocimiento como velado, entre susurros. Sí las conocemos, son de la Iglesia. Tercer momento. Y finalmente, ya en un contexto legal, el foco se mueve a la evidencia. No se puede mostrar porque no existe. Cuarto movimiento. Es toda una evolución narrativa la que se describe ahí. Precisamente. El texto traza esa trayectoria, destacando las inconsistencias que percibe y propone una interpretación basada en ese choque entre una doctrina de perfección y una realidad, pues, problemática. Y culmina con una reflexión que va más allá del caso. Una especie de sentencia sobre la naturaleza del tiempo y la verdad. Sí, la última línea es muy potente. ¿Cuál es? Dice, pero el tiempo tiene un don divino, desenmascarar todo lo oculto. Uf. Una frase final que deja pensando, ¿eh? El autor apuesta por una revelación final como inevitable. Sí, tiene ese tono, ¿no? Casi profético. Es su perspectiva, claro. Confía en que, a la larga, la verdad, sea la que sea, va a prevalecer sobre las narrativas que se construyen para ocultarla o distorsionarla. Le da al tiempo una cualidad casi activa, justiciera. Exacto. Como si el tiempo mismo hiciera el trabajo. Y esto nos saca un poco del caso específico y nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Qué es lo valioso de revisar estos materiales? Claro. Más allá de la luz del mundo, de este texto en particular. ¿Qué nos dice esta secuencia sobre cómo funcionan las narrativas en general cuando se ven sometidas a presión? Buena pregunta. Pienso en instituciones, en figuras públicas, incluso en nosotros mismos. Es la gran pregunta que queda flotando, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando la historia que hemos construido sobre algo o sobre alguien o sobre nosotros mismos choca con información que la desmiente o la cuestiona fuerte? El texto describe una secuencia: negación, modificación, admisión parcial, cambio de foco. ¿Serán pasos universales? Probablemente no en ese orden exacto siempre, pero sí vemos patrones parecidos muy seguido. Sí, se me ocurren ejemplos en política, en el mundo de las empresas. Cuando estalla un escándalo, muchas veces vemos primero negaciones rotundas. Sí, el yo no fui. Luego admisiones parciales. Bueno, quizá un poquito. Intentos de minimizar el daño, de culpar a otros, de cambiar el tema. Totalmente. Son los mecanismos de defensa clásicos. La negación, la racionalización, la proyección. Ajá. Y a nivel institucional se suman las estrategias de comunicación, de relaciones públicas. A veces es para ganar tiempo, otras para proteger activos clave, la reputación, la confianza de inversionistas, la lealtad de la gente.
Lo fascinante es observar cómo se adaptan esas narrativas. Se hacen pequeños ajustes nada más, manteniendo el núcleo igual. O llega un punto en que la narrativa se quiebra por completo y hay que reemplazarla por otra. Es una pregunta clave. Y qué revelador es ver qué se elige defender a toda costa y qué se está dispuesto a sacrificar en esa adaptación. Buen punto. En el caso que describe el texto, esa doctrina de la elección perfecta parece ser ese núcleo duro que se intenta preservar, aunque genere contradicciones. Exacto. La resistencia a cambiar una narrativa central suele ser proporcional a cuánto de la identidad del grupo o de la persona está invertida ahí. Claro, tiene lógica. Cambiar la historia puede significar cambiar quién eres o qué representa tu grupo. Por eso a veces se prefiere, como sugiere el texto, construir excusas nuevas antes que abandonar la narrativa fundacional. Entonces, la reflexión final que nos deja este análisis, inspirada por el texto pero yendo un poquito más allá, podría ser esta. ¿Con qué tenacidad nos aferramos a nuestras propias versiones de la realidad? Especialmente cuando son cómodas o definen quiénes somos. ¿Y qué se necesita para que estemos dispuestos a revisar esas historias? A reconocer las verdades incómodas. Ya sea a nivel personal o colectivo. Exacto. El tiempo, como dice el texto, quizá desenmascara. Pero, ¿qué se requiere de nosotros mientras tanto? Una pregunta abierta y profunda. No se trata solo de ver cómo otros manejan sus narrativas en crisis. No. Sino de reflexionar sobre nuestra propia relación con las historias que contamos y creemos, y nuestra capacidad para enfrentar la información que las desafía. Ahí queda la reflexión planteada. Ahí queda.